Aquí estoy. Y sí, les decía ahorita, salte de tu zona de confort. Ese fue el consejo. Y me di cuenta y te lo comparto, que la vida te da muchas oportunidades. Y empieza donde termina tu zona de confort. Escucha esto. Hoy te puedo decir y te lo repito, que la vida empieza a donde termina tu zona de confort. Hay muchas cosas que sin lugar hemos venido transitando y a veces no con un preciso entendimiento, muchas veces sin dar ni ver sentido a lo que está pasando. Y recuerdo, te voy a hacer un cuento cortico, porque esto te lo seguiré haciendo a partir de todo este proceso del devenir, todo este proceso de fluir, todo este proceso del dar, de transformar, que te comparto sin lugar, a duda. Esto ha sido algo maravilloso y es lo que quiero, que de alguna manera deseo que decidas hacerlo, porque decidir es hacerlo. A veces querer no es lo que nos impulsa, lo que nos da ese camino. Hay que decidirlo. El decidir es el que te va a hacer transitar, el que te va a hacer recorrer, el que te va a hacer ir hacia ese gran objetivo, a ese gran propósito. Y les comentaba porque me fue bien duro. Me fue bien duro. En Cuba, en el momento que salí, estaba siendo parte de un proceso de dirección. Ahí era directora de un hotel de la cadena de Isla Azul. Lo digo así porque verdaderamente todos los conocen. Y el que no conoce esta historia, que empieza a mirarme, a verlo, bueno, algo nos trae en común. Y precisamente el abandonar en aquel momento, el dejar atrás todo lo que creí que era mi zona de confort, mi comodidad, que de hecho, te lo puedo decir con todas las fuerzas de mi corazón, era mi zona de conflicto. Porque además de ser malinterpretada, de que muchos de los pensamientos, de las posibilidades que veía en todo lo que me rodeaba, cuando les ponía, siempre fui malinterpretada. Por supuesto, desde los dominios del ser, en que ahora, desde este observador, y siempre te repito esto porque esto es algo que te va a dar mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad. Y por supuesto mi postura, tal vez en la parte corporal, no era la mejor a la hora de cómo decía las cosas o lo que decía. Y hay muchas veces que no estamos preparados para escuchar ninguna verdad. Y eso me traía un enfrentamiento a algunas personas que no se le podía decir la verdad. Ni siquiera dibujándosela se podía decir la verdad. Y vamos a estar aquí con tremenda claridad. Nunca pensé salir de esa zona de confort. Jamás me lo imaginé. Y verdaderamente era lo que más quería, estar en ese lugar con mi familia, mis hijos, y que todo se fuera dando con un tránsito. Miren esto, qué lindo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está? Miren lo que me ha llegado aquí, qué precioso. Aquí me vino a ver. Increíble, ¿verdad? Muy hermoso, muy hermoso. Y
Y nada, no piensen que no se me puso los pelos de punta. Sí, pero no. En este estado siento tranquilidad. Cuando estas cosas se acercan, siento que todo va a estar bien. Y bueno, volviendo al tema, esa zona de confort que se volvió mi zona de conflicto, que se volvió mi zona de enfermedades, donde transcurría un proceso bastante difícil, fue lo que me hizo dar este paso. Incluso las personas que tenía a mi alrededor, en aquel entonces mi pareja, ya estaba también determinado, decidido salir, y un poco que la presión que me hicieron sentir algunas personas que me malinterpretaron, algunas personas que me juzgaron de manera diferente, y fue un proceso bien duro donde se me cuestionaron muchas cosas, incluso desde el nivel donde estaba, de mi trabajo. Y bueno, todo eso se unió, se unió el cielo con la tierra, por decirlo de alguna manera, y no tuve más elección que por ese evento que llegó, que fue bastante explosivo, que tomar una determinación. Y la determinación de dejar incluso a mis hijos, a mi familia, a mi madre, eso fue súper doloroso. Yo me acuerdo que en ese momento ya teníamos pasaje, mi pareja y yo, y sin embargo en el proceso de la COVID había que hacerse unos análisis, ¿no? Como para salir del país. Y me recuerdo que él dio positivo a la COVID y yo di negativa. Nos las hicimos la prueba en 2 lugares, teniendo en cuenta de que aquello pudiera ser una equivocación, un error, pero no. No fue ninguna equivocación y no fue ningún error. Por lo tanto, llegó el día, la fecha 21 de julio del 2021, estaba y me encontraba en aquel aeropuerto de Matanza para volar hacia Rusia, Moscú. Sola, a un país que no me imaginaba ni siquiera cómo era, no sabía lo que me iba a encontrar, pero ahí estaba yo. Y me fue bien difícil, muy difícil. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué me iba a hacer yo? Y además de eso, sola. Nada, tomé aquel avión con un nudo grandísimo en la garganta, con ojos llorosos, con una tristeza enorme, pero también sabía que si no salía de ahí, quieren que les diga una cosa sin ningún temor y nada de drama. Si no salía de ahí, yo no estuviera haciéndole este cuento ahora mismo a ustedes. Porque qué mal la estaba pasando. Qué mal todo lo que se me fue dando a mi alrededor. Y por supuesto, como todo el mundo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si no creo que sea merecedora de esto? Sin embargo, la vida me ha demostrado que todos los procesos que he vivido de una forma u otra, fuertes o no, cuando tú no te das cuenta a tiempo y no utilizas esta manera de observar primero y de ver qué te está trayendo la vida, ese pensamiento, observarlo, decir esto me funciona, no me funciona, antes de que te lleven a los extremos, al final esos obstáculos los he agradecido y los agradezco con toda la fuerza de mi corazón, porque no fueron más que aquellos que me hicieron bordear el obstáculo mayor, la gran piedra que tal vez ese muro que es difícil pasarlo, porque déjenme decirle que la zona de confort está rodeada de unos muros grandísimos, así lo describo, unos muros inmensos, y que son los muros del miedo, del terror, de que no queremos salir de ahí o que simplemente algo nos va a pasar.
Y bueno, esos extremos fueron los que me llevaron a transitar a esta nueva experiencia. Y llegando a Rusia, Dios mío, nunca se me olvida que el cambio de clima fue enorme. No entendía nada. Antes había estado practicando, viendo algunos videos en YouTube del idioma. Sí entendí que comentarles que el ruso es como el español en la parte fonética, es decir, muchas de las letras como tú te las aprendes, es su sonido. Y bueno, sí podía leer, llegó el momento en que podía leerlo todo y créanme que no me era un país tan desconocido. No sé por qué siempre, desde que bajé desde ese avión, siempre sentí que ya había estado ahí, que era un lugar que para mí no era desconocido. Para dejarles hasta aquí este cuento, esta historia, allí estaba el frío intenso, el idioma desconocido, y me acuerdo que salí de aquel aeropuerto y todo el mundo me iba diciendo te llevo aquí, te llevo acá, algunos en inglés, un dominio del inglés básico, mucho para aplicarlo también. Y bueno, nada, ahí había contactado ya con una pareja muy joven, me dispuse a ir hacia su apartamento, ellos allí nos daban la oportunidad a las personas de poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo. Bueno, tú te rentabas en alguna casa, así, pero estando ahí había que pagar $15 diarios, me recuerdo perfectamente bien. Y bueno, así llegué yo a Rusia, a un mundo desconocido completamente, pasando los muros del miedo, del terror, pero ya estaba ahí, ya no había más nada que hacer, ya era seguir hasta que las cosas se nos fueran dando, ver el proceso. Pero ¿saben qué? Me mantuve con una fe inquebrantable, algo muy intenso dentro de mí, y a pesar que fueron momentos muy duros, muy difíciles en todos los sentidos, siempre tuve esa fuerza divina, siempre tuve esos pensamientos positivos, siempre bordeé ese la gran piedra, el gran obstáculo, para que de alguna manera las cosas se me fueran dando diferentes. Y bueno, aquí les dejo la historia primera. Esta fue mi etapa de salir de esa zona de confort, de traspasar esos muros, y por eso me atrevo a decirte. Luego te continuaré y te lo estaré también algunas cosas que quisieras que entendieras, que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Si no te vas y te entregas al proceso vida de transformación y relatividad, que es cambio, transformación, los ciclos están para cerrarse y vuelve a empezar otro y sigue, es la gran fuerza de la vida. Si no sales de ahí, de esa zona de confort, de esto que hoy puede estar siendo tu zona de conflicto, y les invito a que busquen en Facebook Zona de Confort, Zona de Conflicto. Es un grupo que inicié desde que estaba en Rusia, y bueno, ahí siempre pongo muchos aspectos de mi vida, de inspiración, de tocarte y de decirte, oye, vamos, levanta, vamos a seguir porque esta es la vida. Y recuerda, la vida empieza donde tu zona de confort termina. Atrévete, alma imparable. Te quiero, te amo, te lo quise dar, te lo quise regalar.